Bien, perfecto, gracias, Carlos. Ya está la grabación entonces y permítanme, voy a presentar ahora las láminas. Un momento, por favor. Muy bien. Y permítanme, voy a tratar de amplificar de tal manera que se vea, de maximizar la presencia de las láminas aquí en la ventana. Ahí está. Listo. Bien. Bueno, entonces empiezo. ¿Se acuerdan que la clase anterior lo que hice fue presentar las expresiones regulares? Las expresiones regulares eran otra forma de definir los lenguajes regulares. Bueno, eso les dije, aún no era mostrado que definen la misma clase, pero una forma que tenía la virtud de ser muy sintética. Hoy voy a hablar de una forma que es todavía más sintética, que son los patrones. Y los patrones se parecen mucho a las expresiones regulares. La diferencia va a ser en que vamos a introducir nuevos operadores que nos van a dar mayor concisión, nos van a facilitar cómo representar algunas cosas y además vamos a referirnos a las cadenas que están en el lenguaje de una manera distinta. Recuerdan que con autómatas el problema era un problema de reconocimiento. Yo les doy una cadena y el autómata les dice la cadena está o no está en el lenguaje. Con expresiones, perdón. Con expresiones regulares, el problema era un problema de generación. La expresión regular genera una cadena que va a estar en el lenguaje, justo porque se aplican las reglas de la expresión regular. Con patrones lo que vamos a decir es que una cadena corresponde al patrón. En inglés se utiliza el verbo to match para referirse a esta relación. Entonces, la cadena corresponde a un patrón dado. Y entonces, pues el problema va a ser determinar si dado un patrón, la cadena corresponde a él o no. Bien, vamos a tener aquí una definición inductiva también, igual que en el caso de expresiones regulares, y la definición empieza nuevamente con expresiones básicas. Tenemos estas que se definen pues de una manera, aquí igual, más bien es análoga a las expresiones regulares, es decir, este es un carácter A, este en negritas para indicar que lo estoy viendo como un patrón, y vamos a hablar que el lenguaje que corresponde o que a este patrón es el lenguaje que contiene una sola cadena, la cadena formada por el carácter A. Ajá, bien, recuerden que esto es lo que teníamos ayer en expresiones regulares. Aquí está. Corresponde a esta cláusula. Y las siguientes, pues, corresponden a la segunda cláusula, la que tengo acá. Entonces, por esas razones que no las estoy volviendo a presentar. Entonces, en este caso, lo único que cambia es la terminología, porque no estoy hablando de cadenas generadas por estos patrones, sino cadenas que corresponden a estos patrones, lenguajes que corresponden a estos patrones. El lenguaje que corresponde al patrón conjunto vacío es el conjunto vacío, y el lenguaje que corresponde al patrón épsilon es el lenguaje que contiene solo la cadena épsilon. Ahora, introduzco otras dos nuevas que no teníamos antes, que son este símbolo, el símbolo de gato o de número, que me dice que, dado este símbolo, el lenguaje correspondiente a este es justo sigma, es decir, sigma visto como cadenas de un solo elemento, es decir, los símbolos del alfabeto. Y arroba lo que me va a denotar es el lenguaje de sigma estrella, es decir, cualquier cadena que pueda formar con los caracteres en el alfabeto sigma. Y a partir de esto defino los patrones complejos, vean, más complejos aún. Lo que tenemos es alfa más beta, que nuevamente es la unión de los lenguajes correspondientes al patrón alfa y al patrón beta, alfa intersección beta. Este no lo tenía en expresiones regulares, entonces, atención, es la intersección de los lenguajes que corresponden al patrón alfa y el lenguaje que corresponde al patrón beta. Alfa seguido de beta, vean cómo no estoy usando explícitamente el signo de concatenación aquí. Corresponde al lenguaje, que es la concatenación del lenguaje correspondiente al patrón alfa y el lenguaje correspondiente al patrón beta.
Después tengo otra que no tenía expresiones regulares que me da el complemento. Entonces el lenguaje correspondiente a no alfa, al patrón no alfa, es el complemento del lenguaje correspondiente al patrón alfa. Y tengo finalmente la estrella de Kleene, que sí la tenía antes, y el símbolo de más, ahorita voy con este no lo tenía. Para la estrella de Kleene, lo que tengo es lo siguiente: tomo un patrón alfa, la estrella de Kleene de ese patrón alfa, corresponde al lenguaje, o más bien el lenguaje que corresponde a esta alfa estrella es la estrella de Kleene aplicada al lenguaje que corresponde al patrón alfa. Aquí tengo alfa más y entonces lo que voy a tener es que el lenguaje que corresponde a alfa más es el lenguaje que corresponde a alfa al que le aplico la operación de más. ¿Se acuerdan que más y la estrella de Kleene están muy relacionados? En la estrella de Kleene tomo también como parte de estas capas que me permiten ir construyendo lenguajes con concatenaciones sucesivas, tomo a la capa E0 que contiene a epsilon nada más, y en más no tomo esa capa. Entonces, si epsilon no es parte original del lenguaje, pues no va a aparecer. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos. Bien, ahora, el punto es que pues esto permite una expresión muy sintética de lenguajes. Por ejemplo, imagínense que me pregunto por lenguajes que contienen apariciones consecutivas de A, B, C en ese orden, pero no necesariamente consecutivas. Es decir, quiero garantizar que si yo estoy leyendo una cadena de este lenguaje, me voy a topar en algún momento con una A. Sigo leyendo, voy a topar con una B, y si sigo leyendo, debo esperar una C al menos. Puede ser que mucho antes ya me haya encontrado todas, pero el punto es que después de una A debe venir necesariamente una B en algún momento. Y después de una B debe venir en algún momento necesariamente una C. Entonces, con eso eso lo puedo expresar con este patrón. Ahora, supónganse que quiero expresar las cadenas del alfabeto ABC, tales que no tengo apariciones de A y BC consecutivas. Entonces, ¿eso cómo lo puedo expresar? Pues lo que hago es tener A más B más C, que es lo que no quiero tener, iterado, es decir, que aparecen varias veces consecutivas, y lo que hago es tomar el complemento de esto. Esa es una operación muy poderosa, ¿se dan cuenta? Estoy diciendo lo que no quiero tener. Y finalmente tengo lo siguiente, tengo este patrón que me dice esto. No quiero tener lo que son apariciones consecutivas de A más B o apariciones consecutivas de C, D. Y le estoy aplicando al principio una cadena, a cualquier cadena. Estoy diciendo un símbolo seguido de cualquier cosa que no sean repeticiones consecutivas de A más B, de A seguido de B o de C seguido de D. Entonces, esto que cuesta mucho trabajo expresar en palabras, mi explicación aquí en la lámina es muy sintética, pero no es completa realmente, pues se puede decir en unos cuantos símbolos utilizando un patrón. Entonces, es una forma muy conveniente de presentar lenguajes regulares. Bien, ahora voy con la última y después abordo el teorema de la equivalencia entre estas formas de escribir lenguajes regulares. El último de estos es el de estas formas, son las gramáticas lineales. Recuerdan que yo había presentado en la introducción lo que es una gramática. Una gramática es esta cuarteta. Está formada por sigma, que es el alfabeto de símbolos terminales, gamma, que es el alfabeto de símbolos no terminales, S, que es un símbolo no terminal particular, que llamamos símbolo inicial, y una flecha que representa una relación de producción, que lo que hace es tomar cadenas que contienen al menos un no terminal y darme por resultado cadenas arbitrarias. Entonces, esa es una gramática. En particular, aquí estoy interesado en gramáticas lineales. Las gramáticas lineales tienen una condición. Vean, voy a tomar primero las gramáticas que tienen del lado izquierdo de la regla de producción un símbolo no terminal aislado. Es decir, no me fijo en lo que hay al lado, solo tomo el símbolo por sí mismo. Y me produce una cadena que tiene primero solo terminales, aquí lo represento con la letra alfa,
y al final tiene un solo no terminal, o bien produce una cadena que contiene solo terminales. Cuando una gramática tiene reglas solo de estas dos formas, entonces es una gramática lineal por la derecha. Si en cambio la gramática tiene reglas de este estilo, vean, son muy parecidas, Dios está un solo no terminal, pero de este lado hay un no terminal al principio, seguido de solo terminales después. O bien, como antes, tengo un no terminal de este lado y tengo no solo terminales de este. En ese caso es una lineal por la izquierda. Las lineales por la derecha tienen muchas ventajas conceptuales. Con las líneas por la izquierda hay que pensar un poquito más en cómo vamos a hacer las cosas, pero en realidad son análogas, por supuesto, solo que hay que invertir la forma en que pensamos. Y los que escribimos de izquierda a derecha, como ocurre con todos los que ocupamos el alfabeto latino, el cirílico o el griego, pues nos cuesta un poco de trabajo a veces ponernos en esa, vamos a decirlo así, marco conceptual. Bien, entonces voy a darles un ejemplo de una gramática lineal por la derecha. Vean, tenemos aquí la gramática que me va a generar los números naturales en notación decimal. Vean cómo en este caso, pues como son números decimales números naturales en notación decimal, pues los símbolos del alfabeto son los dígitos del 0 al 9, los dígitos decimales. Y tengo dos símbolos nada más en mi alfabeto de no terminales. Tengo un símbolo inicial, por supuesto, y las siguientes reglas de producción. Vean, la cadena S se puede convertir en 0, que es un número natural, por supuesto, o se puede convertir en una cadena que empieza con un dígito significativo, vean, 1, 2, hasta el 9, seguido de este no terminal, n. Y este n, lo que nos da a su vez es cualquier cosa que empiece con 0, seguido de cualquier cosa de este mismo n, o bien empieza con 1, etc. Se dan cuenta que lo que estoy diciendo es lo que habíamos dicho antes cuando lo expresé como expresiones regulares. Puede ser 0 solo, o puede ser cualquier cosa que empiece con un dígito significativo y después cualquier cadena de cualquier dígito, ya sea 0 o de 1 al 9. Y en algún momento dado, por supuesto, yo voy a decir, ya terminé de producir el natural que quiero, y lo que hago es eliminar la n mayúscula con la regla que la desaparece y la convierte en épsilon. Entonces, esta es una gramática lineal por la derecha, se dan cuenta, porque los únicos no terminales que aparecen del lado derecho de las reglas de producción aparecen al final y aparecen solos. Están precedidos siempre por una cadena de terminales. Perdón. Ahora, para las reglas, para el cálculo de proposiciones, ¿se acuerdan que las proposiciones atómicas se podían definir también por medio de una gramática, por medio de expresiones regulares? Aquí lo voy a hacer nuevamente de esa manera, nada más que se puede tomar una gramática lineal, y lo que voy a hacer con esta gramática lineal es cooptar la gramática que ya tenía antes, esta G sub n, y va a ser un componente de esta otra. Vean, lo que tengo es que estoy agregando estas tres primeras letras a mi alfabeto de símbolos terminales. Voy a tener un nuevo símbolo inicial, que en este caso va a ser S', vean, pero conservo la S que tenía antes y tengo aquí la N también que tenía antes. Y las reglas de producción son las que tenía más estas nuevas reglas, vean. S', que es mi regla, mi símbolo inicial ahora, me puede generar P, me puede generar Q, me puede generar R, o me puede generar P seguido de esta S de acá arriba, de esta misma S. Lo cual quiere decir que pues puede poner después de P, Q, R, vean, tengo estas tres reglas, P, Q, R, puedo poner un número natural, el que yo quiera. Eso es lo que estoy diciendo en esta gramática lineal por la derecha. Entonces, pues también es una forma sintética de presentar las cosas, probablemente no tan sintética como los patrones, por supuesto, pero es suficientemente sintética y sobre todo nos permite invertir la pregunta sobre lenguajes regulares. ¿Se acuerdan que antes teníamos la pregunta de reconocimiento? Yo les doy la cadena y ustedes me dicen, ¿está o no está? Ahora, lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer con estas reglas es producir todas las cadenas que están en el lenguaje. Yo aplico estas reglas, perdón, las veces que sea necesaria, cualquier cadena que obtenga va a estar ahí. Entonces estoy generando todas las posibles.
¿Cuál hay que usar? Pues depende de la aplicación, por supuesto. Para muchas aplicaciones como compiladores, por ejemplo, siempre se piensa en reconocer, en que el compilador diga, sí, aquí está, y estas son las reglas que se aplicaron para generar esta cadena. Es en el caso en esta cadena, en este caso me refiero a un programa. Un programa es una cadena de símbolos, y entonces está el compilador como primer paso. Lo que va a hacer es reconocer esa cadena y decir, esto está sintácticamente bien formado, y si no, les da un mensaje de error, por supuesto. Pero nosotros podemos tener el problema opuesto, podemos querer generar todas las cadenas que pertenecen al lenguaje. Hay aplicaciones para esto, por supuesto. No sé si Vladimir quiera platicarles un poco de lo que él está haciendo en su proyecto de doctorado, donde está trabajando justo con todos los programas que se pueden generar a partir de una gramática. Bien. Ahora, el punto es que, como les había dicho, estos métodos son equivalentes, y la equivalencia la voy a demostrar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es demostrar que patrones y expresiones regulares son equivalentes. La voy a demostrar en un sentido nada más y el otro dejo pendiente. Después voy a demostrar que expresiones regulares son equivalentes a autómatas, y eso va a ser un sí, solo sí, y entonces de esa manera autómatas y patrones van a ser, patrones implican expresiones regulares que a su vez implica el otro. Después voy a demostrar que los autómatas son equivalentes a las expresiones regulares, y entonces de esa manera ya cierro toda esta operación. Tendré equivalencia entre todos. Entonces la primera parte, que es la más sencilla realmente, me dice esto. Tómate un patrón arbitrario. Miren, eso es lo que tengo aquí, en esta parte. Tomo un patrón arbitrario alfa, y entonces lo que digo es que hay una expresión regular beta, tal que el lenguaje que corresponde al patrón alfa es igual al lenguaje generado por la expresión beta. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues lo que voy a hacer es hacer inducción en alfa. Y entonces esta parte pues debe ser relativamente sencilla, ¿no? Primero, vean que yo podría partir del punto de vista opuesto, tomar una expresión regular y tratar de demostrar que hay un patrón que corresponde al lenguaje generado por esa expresión regular. Pero se dan cuenta que eso es trivial. No lo dije aquí, pero eso es trivial por una razón. Porque, debo decirlo en la lámina que siga, la afirmación inversa es trivialmente cierta, porque pasa esto. Las operaciones de expresiones regulares, que son las cadenas con un solo carácter, epsilon, vacío, están en los patrones, ¿se dan cuenta? Y ahí es obvio que el lenguaje generado por la expresión regular A es igual al lenguaje que corresponde al patrón A, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas no tienen ningún problema. Y este símbolo, pues es muy fácil. Entonces, más bien estoy pensando en el caso opuesto. Entonces tengo esas operaciones, y las operaciones de suma y de concatenación también existen en patrones. Entonces, obviamente, las expresiones regulares, pues, los lenguajes generados con ellas, pues se pueden fácilmente reproducir con patrones. Entonces, por esa razón no me detengo en eso. La interesante es, por supuesto, la opuesta, ¿no? ¿Qué pasa con expresiones regulares? Voy a hacer una demostración parcial y voy a dejar pendiente la demostración del operador de negación, porque ese es complicado, de complemento. Entonces, hago esto. Ya que demostré que con eso no hay ningún problema, con los patrones básicos, con A, epsilon y el vacío, voy a definir expresiones regulares que me van a generar el mismo lenguaje que corresponde a estas expresiones. Vean, si yo tengo el alfabeto sigma, que tiene estos caracteres de C1 hasta el CM, entonces el patrón de gato, vamos a decirlo así, de número, el lenguaje que corresponde a este patrón es igual al lenguaje generado por la expresión regular C1 más C2 más C3 más C más. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aquí lo que hago es tomar la suma de lenguajes, la unión, y los lenguajes generados por C1, CM, etcétera, son los lenguajes, pues los lenguajes que contienen solo a esos caracteres. Para este es todavía más fácil, ya que tenemos el otro. Lo que tenemos es que para arroba, el lenguaje que corresponde al patrón arroba, es igual a
el lenguaje generado por esta expresión regular. Tomo lo que ya tenía, le aplico la estrella de Kleene y se acabó. Ahí está. Ahora, dado que ya tenemos los patrones básicos, vamos a pasar a los casos inductivos. Supongamos que tengo los patrones alfa y beta y tengo expresiones gamma y eta tales que el lenguaje que corresponde al patrón alfa es igual al lenguaje generado por gamma y el patrón que corresponde al perdón, el lenguaje que corresponde al patrón beta es igual al lenguaje generado por eta. Entonces tengo ya esas dos cosas por hipótesis inductiva y lo que quiero demostrar, por supuesto, es que si yo tomo el lenguaje generado por alfa más beta, entonces tomo el lenguaje, perdón, que corresponde al patrón alfa más beta, entonces puedo encontrar una expresión regular que genere ese mismo lenguaje. Y es trivial, se dan cuenta, con el más, porque pues, es la unión en los dos casos, con la concatenación, con este, pero no con este, no con este y no con este. Ajá. Bien, ¿por qué no son tan triviales? Este es un grado casi trivial, pero no es exactamente igual. ¿Se acuerdan que más era similar a la estrella de Kleene, solo que no incluía la cadena epsilon necesariamente? Entonces, para poder hacerlo, lo que hago es lo siguiente, vean. Tengo el patrón alfa. Vean cómo este patrón es equivalente al patrón alfa seguido de alfa estrella de Kleene. Es decir, esta primera alfa me garantiza que al menos voy a tener una cadena de lenguaje generado por alfa, al menos una. Y alfa estrella me dice, puedes tener más sucesivas o puedes tener cero. Entonces, con esta observación se dan cuenta que pues, la expresión regular que me daría el mismo lenguaje que corresponde a alfa más, sería la expresión regular que corresponde, que me genera el lenguaje que genera alfa, concatenada con esa misma expresión regular y la estrella de Kleene. Entonces, para estos dos últimos, complemento e intersección, les pido que los vean como operaciones conjuntistas. ¿Y por qué razón? Porque recuerden que la intersección de alfa con beta, en términos de conjuntos, es el complemento de las cosas que no están en alfa, unión, perdón, el complemento del complemento de las cosas que no están en alfa, unión el complemento de las cosas de beta, que no están en beta. Eso es lo que tengo. El complemento de estas cosas. Y eso es por una cuestión conjuntista muy fácil. Entonces, dada esta situación, realmente el único problemático es el complemento. Este se puede expresar a partir de la unión y el complemento. Y si ya tengo el que estoy subrayando en anaranjado, el complemento, entonces la intersección se puede expresar sin ningún problema. Entonces tengo esta primera equivalencia con una Bien, perdón, ¿me están escuchando? Bueno, ¿me escuchan? Bien, gracias. Es que se fue la luz aquí en mi casa y pues no, por eso no pude continuar. Ahora voy a cambiarme de ubicación porque mi módem tiene respaldo, afortunadamente, tiene un no break, pero mi red Ethernet deja de funcionar en estos casos. Entonces voy a subir para estar cerca del módem y de esa manera creo que podemos continuar la clase sin problemas. Van a estar oyendo el ruido del módem, del no break, perdón, eso es inevitable. Bien, entonces, permítanme un momento. Un momento, por favor.
Ahora sí puedo continuar. Bien, creo que pude presentar completa la explicación de por qué son equivalentes los patrones y las expresiones regulares. Perdón. Voy a continuar entonces con la equivalencia entre autómatas y expresiones regulares. En este caso, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener expresión regular alfa y voy a tener un autómata finito. Y lo que quiero demostrar es que, dada esta expresión regular, puedo construir este autómata finito tal que el lenguaje generado por la expresión regular es igual al lenguaje aceptado por el autómata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por inducción en alfa. Bien, tenemos los casos básicos, por supuesto. Acuérdense que las expresiones regulares se construyen a partir de los casos básicos, que es un carácter aislado, epsilon y el vacío. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vean, para el lenguaje generado por la expresión regular A, lo que tengo es el siguiente autómata. Es el autómata que está aquí. Estoy tratando de subrayarlo. Subrayo su estado inicial. Hay limitaciones aquí en mi programa que presenta PDFs, pero no sé si se dan cuenta que está anaranjado. El estado inicial de ese autómata. Es un autómata muy simple. Lo que hace es, empieza en S y si recibe una A, entonces me lleva al estado de aceptación. Punto. Entonces es bastante sencillo. Ahora, el autómata que acepta epsilon, entre los muchos posibles, por supuesto, porque podría pensar en otros más complicados, pero estoy yéndome por los autómatas más simples. El autómata que acepta epsilon es el autómata que tiene un solo estado, el inicial, es de aceptación y no tiene ninguna otra transición. Y para el autómata vacío pasa lo mismo, puedo diseñar muchos autómatas que acepten el lenguaje vacío, pero en particular este es muy simple y me dice, tienes un solo estado que es ese, no hay ninguna transición y ese además no es de aceptación. Entonces, por lo tanto, ninguna cadena va a ser aceptada aquí. Entonces, ¿qué pasa para los casos inductivos? Piensen que ese trabajo ya lo hicimos antes. Los casos inductivos son, dado una expresión, dos expresiones regulares, alfa y beta, tengo la expresión alfa más beta, alfa concatenado con beta, la estrella de Klein de alfa. Esos son los casos inductivos. Y yo ya los estudié cuando demostré que los lenguajes regulares son cerrados bajo la unión, que es lo que corresponde al signo de más, la concatenación, que ya la vi, que también corresponde al punto, y la estrella de Klein. ¿Se acuerdan? Entonces, como ya hice ese trabajo, la demostración la puedo concluir aquí. Y por lo tanto, si yo parto de una expresión regular, entonces tengo un autómata que acepta el mismo lenguaje que el que genera la expresión regular. ¿Qué me falta ahora? Me falta demostrar la equivalencia entre autómatas y expresiones regulares, es decir, la inversa. Yo lo que tengo es como punto de partida un autómata y quiero construir las expresiones regulares que generen el lenguaje que acepte ese autómata. Entonces, mi punto de partida va a ser un autómata y por facilidad de la demostración voy a suponer que este autómata, que es un punto importante, es no determinista. ¿Por qué razón? Porque así la construcción de expresión regular es más fácil, nada más. Pero acuérdense que dado un autómata no determinista, siempre es posible construir una determinista que acepte el mismo lenguaje. Entonces, sigo estando en el terreno de lenguajes regulares. Bien, entonces, ¿cómo construir la expresión regular respectiva? Bueno, lo voy a hacer de una manera inductiva también. Y esta manera inductiva lo que va a hacer es lo siguiente. Va a fijarse en que el conjunto de estados, U, es un conjunto pues finito. Y entonces yo puedo pensar, mira, ¿qué pasa si empiezas con el conjunto vacío? Es decir, no hay ningún elemento del conjunto Q ahí. Y después le agregas progresivamente más estados a este conjunto vacío. Entonces, mi inducción es sobre esta X, que es un subconjunto de Q. ¿Se dan cuenta? No es exactamente inducción matemática, sino
inducción en conjuntos, podríamos llamarla así. Lo que tengo es que estoy utilizando la relación de contención entre conjuntos y una contención estricta, por supuesto. Esa es la idea para que sea una relación bien fundada. Entonces, vean, X es la clave aquí, que es un subconjunto de estados, y voy a buscar lo siguiente. Voy a buscar una expresión regular, alfa, supra X, sub PQ, donde P y Q son estados de mi autómata, tal que pase lo siguiente. Esta expresión regular va a generar el lenguaje de cadenas beta, tales que si yo empiezo en el estado que contiene solo, el conjunto que contiene solo P, vean aquí está, y proceso beta, llego entonces a Q. Q es uno de los estados que tengo acá. A lo mejor llego a otros lados, porque es un autómata no determinista, pero al menos hay un camino que me lleva a Q. Por eso es que tengo aquí delta mayúscula, porque es no determinista. Es decir, si yo empiezo en P, hay un camino que me lleva a Q. Y lo que voy a hacer con esta expresión regular es justo tener cadenas que me generarían ese recorrido en el autómata. Es decir, viendo la perspectiva del autómata, tomo una cadena arbitraria y la cadena, a la hora de recorrerla a partir de P y llegar a su último carácter, me tiene que dejar en Q. Esa es la idea. Y lo voy a construir, esa expresión regular alfa X sub PQ, la voy a construir utilizando inducciones de 100 conjuntos. Lo que hago es esto. Tomo lo siguiente. Supónganse que, por supuesto, voy a partir del conjunto vacío. Ese es el conjunto más básico. Y quiero saber qué expresión regular me genera todas las cadenas que me llevan de P a Q, pasando por ningún estado intermedio. Esa es la idea. Tengo que pasar por estados que están en X. Entonces, para que eso sea posible es porque hay, ¿cómo se llama? Conexiones directas entre P y Q marcadas por estos caracteres. A ver, me regreso una página. Por ejemplo, aquí en este caso, la expresión regular que me llevaría de S a F, sin pasar por ningún lado, es la expresión regular que contiene solo A. Esa es la idea. En cambio, en un autómata más complejo, como vamos a pensar en la expresión regular que me lleva, que me genera las cadenas que van de S a 2, por ejemplo, pasando por ningún lado, pues solo tenemos la expresión regular que es A, porque tengo una arista marcada, aquí vean, es esta arista, marcada con A que va de S a 2. Esa es la idea que estoy presentando aquí. Entonces vamos a ver cómo generamos estas expresiones. A ver, déjenme ver, ya estoy otra vez aquí. Y suponiendo que no hay conexiones entre P y Q, entonces lo que tengo es el vacío. ¿Por qué razón? Porque pues ninguna cadena me va a llevar de P a Q sin pasar por ningún lado, si no hay aristas que vayan de P y Q marcados por algún carácter al menos. Ahora, supónganse que P y Q en realidad son el mismo estado, simplemente les puse otro nombre, pero son el mismo estado. Y en ese caso, ¿cuáles son las expresiones regulares que generan las cadenas que me llevan de P a Q sin pasar por ningún otro estado? Pues van a ser las mismas que ya tenía antes, todas las aristas marcadas con un carácter que va de P a Q, más epsilon, porque pues P y Q es el mismo, es decir, si hay un loop en P, porque es el mismo que Q, entonces tomo todos los caracteres que están en ese loop, y también epsilon. ¿Por qué razón? Pues porque epsilon está ahí, o sea, no tengo que leer nada para llegar a Q, porque Q es igual a P. Entonces, ya que tengo estas dos cosas, lo que hago es pensar, ¿qué ocurre si X no es un conjunto vacío? Y voy a decir que si no es un conjunto vacío, pues tiene al menos un estado, llamémosle R. Entonces, para decir cómo puedo llegar de P a Q pasando por estados que están en X, lo que hago es lo siguiente. Quito por el momento este elemento R,
Y entonces, pues de acuerdo con la relación de contención entre conjuntos, X menos R es un subconjunto de X, porque R está en X. Entonces tomo X menos R y por inducción voy a suponer que ya tengo una expresión regular que me dice cómo ir de P a Q pasando por estados que están en X, excepto R. Tengo después una expresión regular que me dice cómo ir de P a R pasando por estados que están en X, excepto R. Tengo la expresión regular que me dice cómo ir de R mismo pasando por estados que están en X, salvo por R mismo. Y finalmente tengo la expresión regular que me dice cómo ir de R a Q pasando por estados que están en X, excepto R. Ajá. Ya, como esas expresiones ya las construí en el pasado, esa es mi hipótesis inductiva, para construir la expresión regular que me lleva de P a Q pasando por todos los estados posibles en X, incluyendo a R, lo que hago es esto, pensar, bueno, ¿cómo ya tenía los que te llevan de P a Q sin pasar por R? Quédate con esos. Ajá. Ahora, ¿sabes cómo ir de P a R sin pasar por R mismo? Llega primero de P a R. Y ahí en R, pues puede ser que te quedes un rato leyendo caracteres. Y eso es lo que me está diciendo esta expresión. Sigues en R leyendo caracteres. Pero llega un momento en que dices, voy a salir de aquí y voy a preguntarme cómo puedo ir a partir de R a Q. Y entonces esa es otra expresión regular que ya tenía y entonces la concateno con las otras. Entonces es la expresión regular que me lleva de P a R, la expresión regular que me dice que puede pasar en R mismo, seguido de la expresión regular que me lleva ahora de R a Q. Ajá. Se dan cuenta que entonces esta expresión regular captura todas las cadenas que me llevan de P a Q pasando por estados en X. Ajá. Y ya que tengo esta definición inductiva, lo único que tengo que hacer es lo siguiente, vean, voy a tomar todos los estados de mi autómata, todos los estados iniciales de mi autómata y todos los estados finales. Entonces aquí en esta doble suma que estoy considerando, doble suma porque acuérdense que es la expresión regular de un caso más la expresión regular del otro, etcétera, etcétera, que me permite construir una expresión muy compleja. Pero vean, me concentro en esta parte y después paso a estos índices n y m. En esta parte lo que estoy diciendo es lo siguiente. Parto del estado inicial, digamos, 1, y parto del estado final 1 también. O sea, mis índices I y J son 1. Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo ir del estado inicial 1 al estado final 1, pasando por cualquier estado que esté en Q? Y eso me da una expresión regular. Ahora, lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo ir del estado inicial 1 al estado final 2, etcétera, 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 estado final 3, hasta que completo todos los caminos todas las expresiones regulares que me llevan de ese 1 a todos los estados finales? Y esas expresiones regulares las sumo, y esta es la primera sumatoria. Ahora, ya que tengo eso, lo que hago es variar el índice I y me pregunto por todas las expresiones regulares que me dicen cómo ir de el estado S2 al estado final 1, del estado S2 al estado final 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo otra sumatoria de expresiones y esa la sumo a la sumatoria que tenía antes. Entonces, por eso tengo otra segunda sumatoria. Entonces, por eso están estas sumatorias aquí. Me están diciendo cómo interactúan estos índices I y J combinando estados iniciales con estados finales porque puedo tener más de uno de cada uno de ellos en un autómata no determinista. Pero el punto es que así ya calculé la expresión regular que me genera el mismo lenguaje que un autómata. Y me faltaría nada más el caso de las gramáticas, porque se dan cuenta que en el paso anterior, y me regreso, ya vi de las expresiones regulares autómatas, cómo construir un autómata a partir de una expresión regular, y ahora en estas otras dos láminas vi cómo hacer lo contrario, cómo a partir de un autómata construir la expresión regular. Entonces, para las gramáticas lineales, lo que tengo es esta situación. Parto de una gramática lineal por la derecha, que es esta, y lo que quiero construir es un autómata que me acepte el lenguaje que genera esta gramática. Ajá. La construcción va a funcionar de la forma que viene aquí abajo, pero es una descripción bastante abstrusa. Voy a ver mejor un ejemplo. Y con el ejemplo va a quedar más claro. Voy a partir de un autómata A que tiene estos ingredientes. Conjunto de estados iniciales,
alfabeto de entrada sigma, delta, SF, los de siempre, ¿no? Es un autómata determinista, en este caso es más fácil partir de esto. Y voy a construir una gramática de esta manera. Vean, la gramática va a tener como alfabeto de símbolos terminales, sigma, digo, eso es obvio, tiene que generar cadenas que están en el mismo alfabeto, pero lo que hago es convertir el conjunto de estados ahora en un alfabeto de símbolos no terminales. De entre ellos, mi símbolo inicial va a ser justo el estado inicial de mi autómata y mis reglas de producción van a funcionar de esta manera. Voy a tener reglas de producción de este estilo. Miren. Q va a parar a seguido de R. A, acuérdense que es un carácter en el alfabeto sigma. R es un estado, porque es un símbolo no terminal. Esta es una gramática lineal por la derecha, ¿se dan cuenta? Entonces tengo esta cadena de terminales seguido de un solo no terminal. Y esta regla de producción va a existir sí, solo si mi autómata originalmente tenía esta transición. Puedo ir de Q a R vía el carácter A. Entonces lo que estoy haciendo con las reglas de mi gramática es reproducir todas las transiciones marcadas en mi autómata. Pero además, si resulta que de Q vía A puedo ir a un estado final, entonces voy a introducir una regla en la que no pongo al estado final aquí. O sea, voy a tener las dos, voy a tener una donde lo pongo y una donde no lo pongo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es final y eso quiere decir que si mi regla, mi autómata me permite transitar a un estado final, entonces ya no tengo por qué seguir agregando caracteres al final de la cadena, ¿se dan cuenta? Ajá, y entonces de esa manera afirmo que este autómata, más bien esta gramática, genera exactamente el lenguaje aceptado por el autómata. Un ejemplo concreto y después regreso a las definiciones para que vean cómo funciona. Vean, lo que tengo aquí es una gramática. Y mi autómata pues lo que hace es reproducir esa gramática con las reglas que presenté antes, pero básicamente el autómata simula la gramática y por supuesto que lo puedo invertir con una gramática que simule el autómata. Ahora sí regreso a este punto. Entonces yo estaba con que partía de un autómata lineal por la derecha, una gramática lineal por la derecha, y para construir el autómata respectivo voy a seguir las siguientes reglas. Bien, lo que tengo es que el autómata va a tener la gramática va a tener el autómata va a tener los siguientes estados. Va a tener cadenas alfa encerradas entre corchetes para indicar que se trata de un estado, tales que estas cadenas son sufijos del lado derecho de reglas de generación, es decir, mis reglas de producción, se acuerdan que tienen un símbolo no terminal del lado izquierdo, y de este lado van a tener beta seguido de alfa. Y alfa es un sufijo pues es cualquier sufijo que me se me ocurra, y por lo tanto tengo un estado así que lo incluye. Además voy a tener un estado que tiene como único componente el estado inicial de mi autómata. Acá lo que tengo es cadenas que la regla de transición me dice, si tú partes de un estado que tiene alfa, pues puedes llegar a, partes de un estado que tiene beta, B, que es un símbolo no terminal, vía epsilon puedes llegar a este estado si hay una regla que te dice que va de B a alfa, y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regreso a esto. Lo veo acá, déjenme ver primero cuál será más conveniente. Creo que es conveniente detenerme primero en esta. Vean, esta es la definición más sencilla. Yo tengo mi gramática, mi autómata, y mi gramática genera el mismo lenguaje. ¿Por qué razón? Pues porque vean que si yo parto del estado Q con la cadena alfa y llego a R, eso es posible sí, solo si partiendo del estado Q en la gramática genera una cadena que tiene alfa como prefijo y que tiene a R como último carácter. ¿Por qué razón? Pues porque vean que esto se hace por medio de las reglas de generación. Es decir, yo empiezo aquí en Q,
leo el primer carácter de alfa, llego a un estado, y entonces tengo aquí un estado, al estado que llegaría si pues leyera en la gramática generada una cadena que está encabezada por ese carácter. Después procedo con el segundo carácter de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sí, solo sí, me permite afirmar que el lenguaje generado por esta gramática es el mismo que el aceptado por el autómata. Ahora, a este otro caso, el caso de que yo parto de la gramática y tengo el autómata. Vean, supónganse que tengo, y aquí a lo mejor cambio el estilo de presentación, voy a tener mi ventana acá, y acá voy a tener el blog. Y permítanme hacerlo de una forma que pueda comparar las dos cosas. Yo puedo. Y permítanme porque olvidé la pluma en mi estudio. Necesitas. Bien. Voy a cambiar el estilo de presentación, permítanme un momento. Bien, listo. Están viendo de un lado las láminas y del otro lado una hoja de blog. ¿No es así? Bien. A ver, déjenme ver. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pensar en una cadena. Este autómata, esta gramática genera las cadenas del binarias que representan números naturales, ¿se dan cuenta? Tengo solo dos dígitos, 0 y 1. Tengo reglas que me dicen, pues mira, puedes empezar con 0, puedes empezar con 1 seguido de cualquier mezcla de símbolos 0 y 1. Y este otro, pues lo que hace es decirme cómo generan estas mezclas. Es parecida a la gramática que vi antes para los números naturales en notación decimal, simplemente que aquí tiene menos reglas porque solo tengo dos dígitos. Y el autómata que acepta este lenguaje, pues está definido acá. Lo puedo construir uno de cero, por supuesto, pero la idea es generarlo a partir de esta gramática, construirlo a partir de esta gramática. Voy a empezar con un dígito muy simple, con una cadena muy simple, 1, 0, 1. Esta cadena pues debe estar ahí, por supuesto. Y entonces lo que haríamos aquí es empezar en el estado S. Y estando en S, pues puedo transitar a el estado 0 siguiendo epsilon, o puedo transitar al estado 1 seguido de epsilon. Voy a transitar al estado 0 seguido de epsilon, simplemente para que vean que hay una ejecución que me lleva a donde quiero ir. Y entonces empiezo aquí, cambio al estado, perdón, como tengo un 1 aquí al principio, voy a transitar a ese estado mejor, sin moverme. 1 seguido de n. Hay una transición de epsilon que me permite ir ahí. Y entonces, ya que tengo esto, vean cómo de 1, n, si yo le consumo el 1, puedo transitar al estado n. Y entonces, pues me muevo ahora acá, al estado n. Ya está. Me voy entonces a este estado n, y este estado n tiene varias transiciones posibles, pero para abreviar, voy a pasar sin moverme, bien la transición epsilon, al estado 0 seguido de n. Todo el mundo me sigue, ¿verdad? Ajá, ahí estoy, en estado 0 seguido de n, viene una transición epsilon, no me he movido. Y estando ahí, voy a moverme un lugar a la derecha,
utilizando pues la transición que me dice vas desde el estado 0n al estado n, leyendo el 0 precisamente. Y entonces llego aquí al estado n. Esta es una n. Bien, ya que estoy aquí en esta n, vean cómo ya consumí el 0, lo que hago es nuevamente transitar vía epsilon al estado que me dice tengo 1n. Y ahora sí voy a consumir el 1 y termino pasando la cadena pasando a n. Ahora, n tiene una transición epsilon que me lleva al estado final, que contiene solo la cadena epsilon, que es el estado de aceptación, y por lo tanto hay una ejecución posible en este autómata que me lleva del estado inicial al estado de aceptación, leyendo la cadena 101, que es una cadena que está en mi lenguaje. Entonces el autómata hace esto. En pocas palabras, lo que hice en mi autómata es codificar las reglas de mi gramática de tal manera que consumir caracteres me lleva a aceptación. A veces consumo esos caracteres, a veces hago transiciones epsilon conforme me convenga más, ¿no? Acuérdense que siendo no determinista con transiciones epsilon, me basta con que haya una ejecución que me lleve al resultado deseado. Y esa construcción que hice ahí está explicada en términos generales en la lámina 55. Ahora sí, ahora espero que se entiendan mejor los detalles de esta explicación. Vean cómo lo que hago es introducir como estados a un estado particular, que es el estado que contiene solo el estado inicial S, y a epsilon, ese es el estado final. Y lo que hago es que cualquier sufijo de un lado derecho de una regla de producción es un estado. Y las transiciones me garantizan que voy de estado en estado consumiendo los caracteres convenientes. Y por lo tanto puedo afirmar lo que está en este renglón, que voy a aceptar la cadena del autómata si solo si la gramática me genera esta cadena a partir del estado inicial. Y por lo tanto el lenguaje aceptado por el autómata es el mismo que el generado por la gramática. Bien, disculpen que interrumpa la clase ahora abruptamente por este problema, pues me quedé unos minutos cortos y tengo que empezar la siguiente clase de lógica computacional. Pero si hay dudas, recuerden que me pueden contactar por correo electrónico o pueden verme en el chat. Todavía este viernes tenemos sesión de chat, pero si alguien prefiere usar el correo electrónico, o el mismo chat, pero fuera del horario, les puedo contestar por esas dos vías. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna observación de último minuto. ¿No? Bien, como esta es la última sesión en la que voy a hablar con ustedes, muy probablemente, quiero agradecerles que se hayan mantenido hasta el final aquí en el curso. Espero que, a pesar de que no pudimos cubrir más que una pequeña parte del tema del curso, esto les sea útil y pues los invito a estudiar los temas que faltaron por su cuenta. Por supuesto, si alguien en alguna materia futura enfrenta un problema por lo que no se vio, pues haré un esfuerzo en ayudarlo. Ustedes pueden contactarme y trataré de hacerlo en la medida de mi disponibilidad de tiempo, pero yo haré el mejor esfuerzo para cumplir con esa solicitud. Gracias entonces y hasta luego.